Oye, Camilo, y desde tu cancha, desde tu empresa, entiendo que se llama Paradise One, Mm. ya nos has contado un poquito de lo que hacen, ya nos vas a contar más adelante un poco más, pero ¿cómo podrías tú aportar o cuál es como tu propuesta de el tipo de empresas como la tuya? ¿Qué deberían hacer frente y tratar de relacionarnos con hacer una coalición con el gobierno? Entonces, digamos Ujú, que aquí le tenemos sentado al, no sé, ministro de Educación ujú, o alguien que esté justo en la Secretaría de, supongo que hay de desnutrición infantil, no ujú, sé, ujú. capaz que hay, pero no se O sea, hace. hemos tenido esa clase de reuniones, te digo. Ya. Em, Claro, ah, porque, a ver, un contraargumento de este tipo de políticos podría ser, o sea, ¿qué quieres? ¿Prefieres la papa a la leche? La leche tiene más valor nutricional. Y caemos en otro generalismo, ¿no? claro, Y algo que tú tocaste que me encantó es que no debemos conformarnos. O sea, el conformismo no puede ser sustituido por la innovación jamás. Como, nunca, escogemos una nunca. menos peor opción. Es como muchos políticos que hemos tenido han llegado hacia el poder por ese tipo de pensamientos. A ver, yo creo que aquí hay que entender algunas dimensiones de lo que pasa con, o sea, de qué es la política, ¿no es cierto? ¿Qué es el poder? Em, y también lo que son los intereses económicos. Chuta, Completamente. ojalá no termine después de esto. Ahorita mientras hablo estoy diciendo ojalá no termine una zanja en algún lado. Pero Recuerda que igual va a haber hate en este podcast. Y sí, podría ser. podría ser lo que sea. Podría ser Exacto. lo que sea. Justo. Pero, pero hay que entender que em, o sea, la gente está motivada por distintas cosas. Y yo vuelvo quisiera reforzar el mensaje positivo de que hay muchas personas muy talentosas que sí quieren un cambio para el país. Que no son pocos. Desafortunadamente el odio es lo que más se ve. Una persona feliz no va a estar como que mandándote al diablo en X. O sea, Sí, sí, sí. no va a pasar, ¿me entiendes? Entonces un poco es lo más vistoso, pero yo creo que lo importante cuando tú comienzas con una empresa y porque yo que realmente comencé, a mí me ofrecieron un doctorado, ¿no? En Londres. Y, y mi idea más que nada fue, chuta, ¿sabes qué? Yo creo que hay otras maneras también de hacer un impacto positivo. Hay otras maneras y, y esto creo que, no sé si Steve Jobs lo dijo, es como que medio cringe ahí, como hablar de Steve Jobs, pero, Pero a veces pero la es idea es que, necesario. claro, la empresa realmente es un mecanismo puede ser un mecanismo de cambio. O sea, nosotros, de nuevo, o sea, si cambiamos nuestra percepción de que la empresa es solo como yo hago mi fábrica de vasos y vendo vasos y gano plata y se acabó, ¿me entiendes? Una empresa realmente genera una dinámica económica alrededor de un why, ¿no es cierto? Alrededor de una misión. Lo que muchas empresas no tienen, ¿no es cierto? O sea, pagan Claro. consultorías millonarias para que les digan, chuta, ¿para qué existe esto? O sea, ¿para qué estamos existiendo? Y hay muchos estudios que también dicen que la gente, ¿no es cierto? Ya no, el incentivo económico no es suficiente, sino que la gente tiene que entender por qué está trabajando. Entonces, hacer empresa es también una manera de generar una nueva dinámica en torno a un propósito. Y para nosotros el propósito es mejorar la salud. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos la mejor de las herramientas que es la genética? Porque si tú quieres entender la salud, tienes que entender el cuerpo humano. Y si quieres entender el cuerpo humano, tienes que entender la genética. Volvemos al ejemplo ese del código binario de las computadoras. Y ese es como que en la calidad de nuestra innovación es realmente entender que la genética no solo es una herramienta de predicción, porque yo creo que hubo muchos malos entendidos y creo que justamente por toda esta idea del sci-fi que, ok, la genética va a predecir hasta de qué te vas a morir, pero también es una herramienta para entender cuáles son tus necesidades, o sea, para saber qué es lo que te está pasando en este momento. Y cuando se forman proyectos como Paradise One, por ejemplo, yo creo que es interesante porque tú generas una sinergia en torno a un cambio positivo que quieres hacer. Y, y es complicado, porque tú quieres cambiar el status quo. O sea, un emprendedor por sí es una persona que no está contenta con el status quo.
Así es. ¿verdad? Es una persona que obviamente como no está contenta, no está sentado y quiere hacer un cambio y empieza como a moverse y a mover de tu energía en torno justamente a una misión. ¿Cuál es un paradigma que cuando ves en un titular, te cuenta alguien, quisieras cambiar, quisieras romper? Un paradigma nutricional, no sé, de médico, que lo sientes desde tu cancha y lo sabes también que está súper erróneo y puede ser más bien contraproducente para nuestra sociedad, por lo está haciendo. O sea, yo creo que en general, en ese aspecto, como que el exceso de información en el internet, como le ha hecho mucho daño, sobre todo el tema nutricional. O sea, tú tienes, o sea, y la gente piensa que es algo sencillo, piensa que es de meterme a ver en Google una dieta. No será pues la dieta keto la mejor del mundo. Exacto. O la carnívora. Es que ese es el punto, ¿me entiendes? Es que ese es el punto, que si tú metabolizas, por ejemplo, mal las grasas, y se dice en la dieta keto, digamos, o sea, y no es por trashar la dieta keto, ¿no es cierto? Porque Sí. deneguen el hate, pero Pero que claro, hay que estar como caminando sobre huevos, así. Pero dice que no es para todos. Hay un disclaimer ahí. Disclaimer. Oye, ¿sabes qué? Te puedes dañar el hígado. Digamos, como roll the dice. O sea, Sí. te puede servir o te puedes morir. O sea, una de las dos. Entonces, el exceso de información, yo creo que, y sobre todo la mala calidad de la educación, llevan realmente a gente que se mete a hacer cosas, digamos, que obviamente, claro, o sea, si te receto una lechuga mal, es como no va a pasar nada, o sea, sí, pero al mismo tiempo como que hay un error de omisión, ¿me entiendes? O sea, tú piensas que no le estás haciendo, o sea, capaz no te pase nada, ¿me entiendes? Capaz si yo sigo un curso en Coursera de nutrición y te digo, y te empiezo a dar tus dietas, ¿me entiendes? Si no te pasa nada, no bajas de peso, no, pero capaz no te mueres, no pasa nada, pero también es algo que no es honesto de hacer. Sobre todo eso. ¿Me entiendes? Claro. No es honesto de hacer, porque además tú no tienes el criterio o sea, tú no tienes el criterio para discernir la información que estás consumiendo. Puedes tener propósito Total. en tu empresa, en tus proyectos, más no tener una guerra de precios por ser el producto más barato de la cuadra. Y ya. O sea, Claro. Yo creo que, y aquí es donde alguna vez un amigo muy querido que murió, él alguna vez me dijo, oye, acompáñame a darle consejo vocacional a una novia que tengo. Era un tema de una relación media dispareja en edad, pero bueno. Entonces, y claro, este amigo era una persona como que exitosa, digamos, en el campo de la ciencia, era doctor en filosofía. Y me dice, acompáñame a darle, digamos, como un poco hablar del tema profesional, ¿no es cierto? La charla que a nosotros nunca nos dieron, básicamente. Claro, ¿no es cierto? Nosotros nos dijeron como ingeniero o contador. la charla que hubieras querido tú tener. Exacto. Estuvieran Exacto. completamente. Y yo creo que... comenzó la charla y yo escuchándole a esta chica decirme, bueno, yo no sé si quiero hacer otra maestría o voy a hacer mi doctorado. Como que en estos conceptos como súper clásicos, digamos, ¿no es cierto? O sea, como que ella quería... O sea, no sé qué título voy a conseguir. Y le dije, ¿sabes qué? Antes de pensar en el título o en el doctorado... O sea, tú deberías realmente pensar mucho en cómo te quieres sentir en tu vida. O sea, déjame me explico mejor ya para que no quede tan abstracto. La idea es que tú tienes que entenderte mucho a ti para saber qué es lo que quieres hacer. Y eso incluye las experiencias que quieres tener, ¿me entiendes? O sea, si yo soy una persona que le gusta ver gente... Si no me gusta ver gente, si quiero viajar, si me gusta quedarme en mi casa. Hay muchas cosas, digamos, de lo que tú podrías llamarle el diseño de tu vida o cómo tú te visualizas. O sea, es empezar a tener una visión. Lo mismo que uno hace cuando uno genera un proyecto como el mío, ¿no es cierto? Que uno tiene una visión de cómo quiere hacer las cosas. Lo mismo pasa cuando uno planea cómo quiere vivir. O sea, ¿qué es lo que quieres sentir? ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Me entiendes? Entonces, es como... No se trata mucho de la profesión y no se trata también mucho de proyectos. Sobre todo se trata de
cuáles son tus intereses y cuál es el cambio que tú quieres hacer. O sea, volviendo al tema de los chicos estos físicos. Esos no iban a ser físicos. Después se fueron a finanzas, se fueron a ser banqueros, o sea, como que, digamos, no lo más no lo más elevado en términos sociales, pero es un poco, y por eso a mí me gusta mucho el tema del estudio fundamental, porque a la final es como tú sí desarrollas como nuevos caminos neuronales, o sea, a la final sí te haces más pilas. Y yo creo que a la final, mira, tu ejemplo es perfecto, o sea, tú eres ingeniero comercial, pero esta es tu pasión. O sea, en algún momento de tu vida tú tuviste que decir, ¿no es cierto? Como que sabes que, o sea, realmente esto es lo que me veo haciendo. Como recibiendo invitados, ¿no es cierto? Conversando, teniendo conversaciones que a ti te gusta tener, en un espacio que te gusta tener. O sea, ese es el tema del cambio vocacional, porque mucha gente se dio cuenta que, chuta, ¿sabes qué? No quiero ser contador. Entonces, y así yo creo que es como nace, o sea, ese es el estímulo para comenzar cualquier cosa. Entonces, para entender cuáles son los problemas, porque cualquier persona, muchos de los startups que comienzan y son exitosos, son spin-offs de gente que ya ha estado en la industria y entiende un problema. ¿Has visto eso? Claro que sí. Que es como, el día de hoy estás tú sentado acá y te das cuenta que este micrófono no está funcionando como podría funcionar, te inventas tú el tuyo y golazo. Golazo. Ajá. Claro, por ahí solo siguiendo la misma línea, tengo muchos compañeros que se graduaron de... Realmente la carrera correcta dicha es licenciatura en administración de empresas. Okay. Porque ingeniería comercial es el título que tengo, pero si vamos al tema semántico de ingeniería, probablemente no es comercial, es un tema marketeado nada más. Pero bueno, muchos compañeros estudiaron un MBA. Y yo les decía, oye, loco, a ver, estudiaste 5 años administración de empresas y vas a hacer un posgrado en cómo administrar empresas. Y me dicen, no, es que no encuentro trabajo. ¿Por qué no encuentro? Porque me están pidiendo un título de 4º nivel. Y yo, pero loco, perfecto. Habían 100 opciones y en un país tan reducido como el nuestro. Claro. O sea, y me dijeron, es que no se me ocurría nada más. ¿Qué voy a estudiar? Y yo es como, ¿en serio estás buscando una especialización solo para que te den trabajo? Y ojo, quiero hacer un disclaimer aquí. Probablemente estemos hablando desde nuestro privilegio hasta cierto punto, pero si estás en una familia en la cual tu papá te abandonó, tienes que renunciar al colegio para trabajar y mantenerla a tu madre. Y yo siento que incluso en esos casos, tú debes tener la capacidad de discernir, identificar perfecto, puedo pasar mucho tiempo como tratando de sobrevivir, pero eventualmente la vida se trata de más de eso. O sea, mi lucha debe convertirse más bien en justo lo que tú decías. Me quiero ver así el resto de mi vida, trabajando en un trabajo de 9 a 5 en algo que odio. Es como, incluso las personas que la tienen mucho más difícil, siento que pueden entender que el mundo es algo más que trabajar para sobrevivir. A ver, o sea, esto es un tema muy triste también, ¿no? Porque yo creo que también uno no entiende realmente las realidades hasta que no las ve, ¿no? Y la vida para muchísimas personas, para la gran mayoría, es muy dura. Y yo creo que eso hay que estar consciente de eso. Y el problema sobre todo es justamente cuando se dan estos plumazos a nivel legislativo, ¿no es cierto? O sea, volviendo al tema de la política pública, ¿no es cierto? La intención es buena. La intención es que la gente se profesionalice. La intención es que la gente se profesionalice. La intención es que se genere más conocimiento. Eso es bueno, es positivo. Pero yo tengo el ejemplo, por ejemplo, de un amigo mío del conservatorio, hijo de una pianista cubana, que él era chelista. Es chelista. Y el gran problema para él fue que justamente bajo esta misma ley, para tocar en la orquesta sinfónica, necesitabas un título de 4º nivel. O de 3er nivel, no me acuerdo qué título era ya, pero obviamente él no tenía el título, ¿no es cierto? Él terminó el conservatorio, era un chelista. Él era violista, eso, tocaba la viola.
súper talentoso. Porque en la música no hay ese mismo concepto. O sea, tú puedes tener gente prodigia, ¿me entiendes? Pero obviamente no fueron a la universidad. Pues tienen otro tipo de desarrollo profesional. Pero cae bajo ese concepto y él no podía tocar en la orquesta sinfónica en la que ya tocaba. Y le tocó ir a conseguirse un título. Entonces, ahí es donde está, ¿cómo es? Donde está la regla, está la trampa. Entonces, el problema es que si tú tienes una buena intención, o sea, tú quieres que la gente como suba su nivel educativo, pero al mismo tiempo empiezas a tener un montón de personas que empiezan a comprar títulos o a sacar títulos guachafos, ¿me entiendes? Solo para cumplir.